Bienvenidos una vez más, amada familia de K-Pop, a este santuario donde la verdad se destila gota a gota y donde analizamos lo que los demás solo se atreven a susurrar. Dicen que el pasado es un país extranjero del que nunca terminamos de emigrar del todo. En el reluciente mundo del espectáculo turco, donde las cámaras nunca parpadean y los micrófonos siempre están encendidos, las historias de amor antiguas rara vez tienen un funeral digno. A menudo, permanecen como fantasmas, acechando en las esquinas de los nuevos comienzos, esperando un descuido para volver a materializarse. Hoy, el foco de nuestra investigación recae sobre un hombre que ha intentado por todos los medios construir un muro alrededor de su vida privada, pero que se ha visto arrastrado nuevamente al ojo del huracán, Erkan Merik. Sin embargo, el detonante de esta nueva tormenta no ha sido él, ni siquiera su famosa expareja. El terremoto ha sido provocado por la mujer que ahora porta su anillo, su prometida, Yağmur Öztürk. Unas declaraciones filtradas desde el círculo más íntimo de la pareja han sacudido los cimientos de la prensa rosa. Una frase, tan corta como devastadora, ha sido pronunciada en la intimidad y ahora resuena en cada rincón de Estambul: él ya no la ama. ¿A quién se refiere? A la sombra omnipresente de Asal Suba. ¿Es esto una declaración de victoria, un grito de inseguridad o simplemente un intento desesperado de cerrar un libro que el público insiste en mantener abierto? Antes de sumergirnos en las profundidades de este triángulo emocional, os invito a suscribiros al canal, a activar la campanita para no perderos ni un solo capítulo de esta saga y, si valoráis el periodismo que profundiza en la psicología humana más allá del titular fácil, el botón de unirse es vuestra puerta de entrada a nuestra comunidad de élite. Vuestro apoyo es la tinta con la que escribimos estas historias. ¿Estáis listos para desenterrar el pasado? ¡Comencemos! Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos transportarnos a la escena del crimen, que en el mundo de la alta sociedad no es un callejón oscuro, sino una cena elegante rodeada de amigos. Según la información privilegiada que ha llegado a nuestra redacción, Yağmur Öztürk, cansada de los murmullos constantes y de las comparaciones odiosas, decidió dar un golpe sobre la mesa. No fue un comunicado de prensa oficial, fue algo mucho más potente. Una confidencia a su círculo íntimo. Se dice que, entre copas de vino y conversaciones sobre los preparativos de la boda, Yağmur soltó la bomba. Con una calma que muchos han calificado de gélida y otros de admirablemente segura, afirmó categóricamente que Erkan Merik ha cerrado completamente el capítulo de su vida anterior. Él no la ama más. Ese pasado está muerto y enterrado. Habrían sido sus palabras exactas, refiriéndose inequívocamente a Asal Suba. Analicemos esto con detenimiento. Cuando una prometida siente la necesidad de verbalizar la ausencia de amor hacia una ex, ¿qué nos está diciendo realmente? Algunos analistas de la prensa rosa sugieren que Yağmur no estaba simplemente describiendo una realidad, sino marcando su territorio. Era un mensaje para los amigos, para los enemigos y, sobre todo, para los fans que aún sueñan con el regreso de la pareja anterior. Fue un acto de soberanía emocional. Ahora, él es mío, y su corazón también. Pero, ¿por qué es necesaria una declaración tan contundente? La respuesta tiene nombre propio: Asal Suba. No podemos ignorar el peso que esta actriz tiene en la historia de Erkan Merik. Trabajaron juntos, vivieron una historia que traspasó la pantalla y se ganaron el corazón de millones. Esa clase de magia no desaparece de la memoria colectiva de la noche a la mañana. Durante años, incluso después de su ruptura, los rumores de un posible reencuentro o de sentimientos no resueltos han llenado columnas de chismes. La llegada de Yağmur Öztürk y el posterior compromiso con Erkan deberían haber puesto fin a estas especulaciones. Sin embargo, paradójicamente, el compromiso las reavivó. ¿Por qué? Porque cada paso que da Erkan hacia el altar es comparado inevitablemente con lo que pudo haber sido con Asal. Las declaraciones de Yağmur, por tanto, deben leerse no como un ataque gratuito, sino como una respuesta defensiva ante un fantasma que se niega a abandonar la habitación. Quiero hacer una pausa aquí y preguntaros, querida familia, ¿creéis que es posible borrar totalmente un gran amor del pasado? ¿O siempre queda una huella indeleble? ¿Hizo bien Yağmur en hablar o debió mantener el silencio? Quiero leer vuestros debates apasionados en los comentarios. Y recordad, los miembros del canal que han pulsado unirse tienen prioridad en mis respuestas. Vuestra opinión importa. Hablemos ahora de la actitud de Yağmur Öztürk. Los rumores que circulan en los salones de té de Estambul la pintan como una mujer de una compostura inquebrantable. Se dice que actúa con una calma casi regia, transmitiendo a quien quiera escucharla que los rumores sobre Asal no le quitan el sueño ni por un segundo. No estoy celosa, estoy segura, parece ser su lema. Según sus allegados,
Ella enfatiza que Erkan ha entrado en una nueva fase emocional, una etapa de madurez y paz que solo ha encontrado a su lado. Esta narrativa de la novia confiada ha generado comentarios divididos. Por un lado, están quienes la aplauden, viendo en ella a una mujer moderna y fuerte que no se deja intimidar por el pasado de su pareja. Es una mujer que sabe lo que vale, dicen sus defensores. Por otro lado, los escépticos ven en esta insistencia una grieta en la armadura. En el mundo del chisme, a veces, quien más grita su seguridad es quien más miedo tiene de perderla. ¿Es esta relajación genuina o una fachada cuidadosamente construida para disuadir a la prensa y a los fans nostálgicos? Algunos columnistas maliciosos sugieren que el énfasis en la frase "no la ama más" revela una necesidad de convencerse a sí misma tanto como a los demás. En medio de este fuego cruzado verbal, encontramos a Erkan Merik, un hombre conocido por su discreción y su deseo de mantener su vida privada bajo 7 llaves. La situación actual debe ser, sin duda, una pesadilla para él. Fuentes cercanas al set de rodaje donde trabaja aseguran que el actor está visiblemente incómodo. No por falta de amor hacia Yağmur, sino por el resurgimiento de temas que él consideraba cerrados. Erkan se encuentra en una posición imposible. Si habla para defender a Yağmur, corre el riesgo de parecer que ataca a Asal o que le da demasiada importancia al tema. Si habla para pedir respeto por Asal, podría herir a su prometida. Por lo tanto, ha elegido la única vía que le queda al caballero moderno, el silencio absoluto. Este silencio, sin embargo, es un arma de doble filo. En las redes sociales, su falta de reacción se interpreta como un silencio estratégico. Se ha vuelto más discreto en sus publicaciones, evitando cualquier referencia que pueda ser malinterpretada. Sus compañeros de reparto dicen que se ha enfocado exclusivamente en su trabajo y en los preparativos de la boda, convirtiéndose en una fortaleza impenetrable. Está intentando apagar el fuego privándolo de oxígeno, pero la prensa sigue soplando las brasas. Y en el tercer vértice de este triángulo, tenemos a Asal Suba. Su reacción ante estas acusaciones y declaraciones filtradas ha sido magistral, la indiferencia total. Mientras su nombre es arrastrado por el fango de los rumores, ella sigue brillando en su carrera profesional. Sus redes sociales son un escaparate de éxitos, nuevos proyectos y una vida plena. Esta estrategia de no respuesta ha dividido a sus propios fans. Algunos claman justicia, argumentando que es injusto que se hable de ella en estos términos cuando no ha hecho nada para provocarlo. Dejad a Asal en paz, escriben en los foros. Otros, sin embargo, creen que su silencio es la respuesta más ruidosa posible. Al no dignificar los rumores con una respuesta, Asal se coloca por encima del drama. Sin embargo, los rumores persisten. Se especula que esta calma podría ser la calma antes de la tormenta. ¿Habrá una entrevista sorpresa? ¿Una frase sutil en una futura portada de revista? El mundo del espectáculo aguarda con la respiración contenida, sabiendo que una sola palabra de Asal podría cambiar la narrativa por completo. Lo fascinante de esta historia no es solo lo que ocurre entre los 3 protagonistas, sino cómo reacciona el ecosistema que los rodea. Se dice que el círculo íntimo de la pareja está dividido. La filtración de las palabras de Yağmur ha causado un pequeño revuelo interno. Algunos amigos consideran que fue una imprudencia hablar tan abiertamente, mientras que otros creen que era necesario poner los puntos sobre las íes. En los sets de grabación, los compañeros de Erkan caminan sobre cáscaras de huevo, evitando mencionar el tema para no alterar al actor. Esta atmósfera de tensión contenida demuestra el poder que tienen los chismes para afectar el ambiente laboral. Incluso se rumorea que los representantes de ambas partes están nerviosos, monitoreando las redes sociales minuto a minuto para contener cualquier posible escalada. Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, lo que vemos es una lucha universal por la identidad y la pertenencia. Yağmur Öztürk está luchando por ser reconocida como la única protagonista en la vida de Erkan, sin notas a pie de página que mencionen a Asal. Su declaración de que el pasado está completamente cerrado es un intento de reescribir la historia, de borrar las páginas anteriores para que el libro de su matrimonio comience en blanco. Pero, ¿se puede realmente borrar el pasado? La memoria pública es obstinada. Erkan Merik y Asal Suba compartieron una química que quedó grabada en celuloide y en corazones. Yağmur se enfrenta a la difícil tarea de construir su propio legado amoroso sobre los cimientos de uno que fue muy visible. Su actitud, calificada por los columnistas como no celosa, sino segura de sí misma, es su escudo y su espada en esta batalla. A pesar del ruido, todo indica que Erkan y Yağmur siguen adelante con sus planes. La actitud relajada de ella y el enfoque laboral de él sugieren que están decididos a no dejar que esto descarrile su camino hacia el altar. De hecho,
Algunos interpretan esta crisis como una prueba de fuego que, si logran superar, fortalecerá su vínculo. Si pueden sobrevivir al fantasma de Asal Suba, podrán sobrevivir a cualquier cosa. Sin embargo, la historia nos enseña que los titulares de hoy son las preguntas incómodas de mañana. ¿Seguirá la prensa buscando la reacción de Asal? ¿Podrá Erkan mantener su silencio indefinidamente? ¿Fue la filtración de Yağmur un error de cálculo o una jugada maestra para purgar los rumores de una vez por todas? Familia de K-pop. Estamos ante una historia clásica de amor, celos retrospectivos y la lucha por el control de la narrativa. Lo que es indudable es que Erkan Merik, Yağmur Öztürk y Asal Suba son ahora los protagonistas de un drama que ellos no escribieron, pero que deben interpretar. Estaremos vigilando cada movimiento. Si Asal decide romper su silencio, si Erkan publica un comunicado, o si Yağmur vuelve a hablar con su círculo íntimo, seréis los primeros en saberlo aquí. Ahora os toca a vosotros ser el jurado. ¿Creéis que Yağmur tiene razón al querer cerrar el pasado de forma tan tajante? ¿O debería haber respetado el silencio sobre la ex de su prometido? Dejad vuestros comentarios más sinceros abajo. Si este análisis profundo, respetuoso y detallado os ha gustado, por favor, dadle un fuerte me gusta al video. Compartidlo con vuestros amigos para que el debate continúe y considerad uniros a nuestra familia VIP pulsando el botón de unirse. Vuestro apoyo nos permite seguir trayendo la verdad detrás de los titulares.